Capítulo 81. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre, revelando el pasillo lujosamente decorado del piso del hotel de Rachel. Las lujosas alfombras de color carmesí amortiguaban sus pasos y el cálido resplandor de las luces de las lámparas de araña vertía un tono dorado sobre los intrincados papeles pintados. Darren siguió a Rachel, con las manos en los bolsillos y la mirada recorriendo distraídamente los patrones ornamentados de las paredes. Dos mujeres pasaron junto a ellos, observando a Darren. Rachel lo notó e intensificó la mirada de su poderoso ojo visible. Las chicas captaron la noticia y solo se rieron entre dientes mientras pasaban caminando. Será mejor que lo sujetes fuerte. Si tú no lo quieres, yo lo tendré. La secretaria se sonrojó, pero intentó mantener su reserva, especialmente cuando Darren bajó el cuello y le lanzó una mirada burlona directamente a la cara. Aún con la tarjeta de acceso en sus dedos bien cuidados, lo miró por encima del hombro unos instantes después. ¿De verdad estás considerando a Sakamoto?, preguntó con indiferencia. Darren se encogió de hombros levemente. Tal vez. Ella tarareó sus pensamientos mientras llegaban a su puerta. El sutil aroma de su perfume, algo floral con un toque especiado, permaneció mientras pasaba la tarjeta llave y empujaba la puerta para abrirla. Parecía que el servicio de habitaciones había preparado su habitación aún mejor. La cama tamaño king ahora estaba cubierta con sábanas nuevas de un blanco impecable, su escritorio estaba limpio y pulido, y el sillón ubicado de manera acogedora al lado de una mesa de café ahora tenía una canasta de frutas de cortesía y algunos bocadillos. No hacía falta que le dijeran que Darren había pedido esto. ¿Por qué preguntaste?, dijo Darren. ¿Sobre las oficinas Sakamoto? Rachel dejó su bolso sobre el escritorio antes de volverse hacia él. Bueno, creo que es una buena idea. Se están expandiendo y, a diferencia de Muno, parecen valorar la lealtad. Tienen algunos pesos pesados cuyas fortunas gestionan. La familia Zurich y los Nelson, por ejemplo. Darren se apoyó en el marco de la puerta. Me sorprende que no estés presionando por Monwealth. Ni siquiera por Penwealth. Rachel se burló levemente, cruzándose de brazos. ¿Penwealth? ¡Qué mala elección! Están tan sobrecargados que ni siquiera tienen una estructura de liderazgo sólida. Su puesto de director ejecutivo es una puerta giratoria, y cada nuevo ejecutivo dura casi lo mismo que una mosca de la fruta. Es un caos. Para una empresa nueva como la suya, el caos no es lo que necesita, señor. Tiene sentido, coincidió Darren. ¿Qué hay de la riqueza lunar? Su expresión se ensombreció un poco. Bueno, no diría que son terribles en lo que hacen. Son realmente buenos. Son los mejores por algo. Pero desde un punto de vista ético, no los recomendaría. Bajó la mirada. Además, también manejan la empresa de Garrett. He asistido a algunas reuniones. He visto lo que hacen. Son muy selectivos. Solo tratan con los peces gordos, y cuando esos peces gordos se meten en problemas, los despiden en un instante. Nada de lealtad, solo números. Darren exhaló, asintiendo. ¿Qué haría sin ti, Rachel? ¿De verdad que estás bien informada sobre este tipo de cosas? Se acercó. ¿Cómo almacenas todo eso en esa hermosa mente tuya? Un toque de rubor cubrió sus mejillas mientras apartaba la mirada, visiblemente nerviosa. Presiento que me estás haciendo un cumplido porque estás a punto de pedirme algo. Darren rió entre dientes. Quizás. Se dio la vuelta. Y aunque esto no es muy difícil, para ti, no lo sé. La miró. Necesito que te quedes quieta hasta que vuelva. Rachel frunció el ceño. ¿Por qué de repente me siento como una niña? Él levantó una mano antes de que ella pudiera discutir. Por hoy. Al menos, solo por hoy, necesito que no te preocupes por mí. No te preocupes por la compañía. Todo está bien. Lo único que me alegraría ahora mismo es saber que estás a salvo. Su voz se suavizó. Quédate aquí. Aquí tienes todo lo que necesitas. Necesito hacer algunas cosas para asegurarme de que estés a salvo de Garrett, ¿de acuerdo? Rachel le sostuvo la mirada un buen rato antes de suspirar. De acuerdo. Darren extendió la mano y apartó con cuidado el mechón suelto que le cubría el otro ojo. Tras observar su hermoso rostro, dejó que el cabello volviera a su lugar. Vuelvo enseguida. Y dicho esto, se dio la vuelta y salió por la puerta. Una vez que salió, se subió a su Aston Martin, sacó su teléfono y buscó entre sus contactos. Una vez que encontró el nombre que buscaba, lo llamó inmediatamente.
La línea sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera, suave y burlancia. Vaya, 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 dijo Sophie Klein. Esto sí que es inesperado. Darren STL me llama de verdad. ¿Cuál es la ocasión? Darren exhaló, acomodándose en su coche. Tengo a alguien para ti. Un periodista popular que quiere publicar una noticia importante en tu revista. Una noticia importante. Una que sin duda te dará la visibilidad que buscas y llevará a tu empresa al nivel de los medios estatales. Sophie se rió entre dientes. Te pareces mucho al Darren que conocí en la prepa. Siempre siguiendo a Allison y haciendo promesas como estas. Haces muchas promesas, ¿verdad, Darren? La mandíbula de Darren se tensó ligeramente. Hablo en serio, Sophie. Chasqueó la lengua. Quizás. Pero no me prometiste un reportero, ¿verdad? Me dijiste que conseguirías que Ava Monroe firmara para nosotros. No lo ha hecho. Darren se frotó la sien. Ese es un trato aparte. Haré que ella firme por ti, pero no es de eso de lo que estoy hablando ahora. Solo necesito que esto suceda. Y como dijiste, también necesitas un buen empujón. Con esta historia, con este reportero, lo conseguirás. El plan de Darren era tan desesperado pero a la vez tan despiadado como podía ser. Para proteger a Rachel de la ira de Gareth, iba a amenazarla con un comunicado de prensa. Naturalmente, Gareth pensaría al principio que era un farol, pero una vez que Brooklyn publicara el primer lote de su informe en la revista de Sophie, se daría cuenta de que Darren hablaba en serio. Si seguía negándose a dar marcha atrás, Darren amenazaría con publicar más. Y más. Hasta que todas las pruebas que tenía sobre su plagio y toda su conducta quedaran a la vista del mundo. El silencio se prolongó entre ellos por un momento antes de que Sophie finalmente hablara. ¿Un reportero popular? ¿Una noticia importante? Bueno, voy a morder el anzuelo. ¿Quién es este misterioso reportero y cómo lo conozco? Te paso su número ahora mismo. Dicho esto, terminó la llamada. En la oficina de Sophie, con las paredes llenas de portadas de revistas enmarcadas y estanterías repletas de premios de periodismo y reconocimientos de los medios, miraba fijamente su teléfono. Este tipo. La mujer que estaba detrás de ella peinando a Sophie se inclinó. ¿Quién era esa? Sophie exhaló y arrojó el teléfono sobre el escritorio. Solo un conocido. A veces, ni siquiera sé si vale la pena. Una notificación interrumpió sus pensamientos. Miró su teléfono y vio la notificación del mensaje. Al abrirlo, encontró el contacto reenviado. Y el nombre de la identificación. Decía: Brooklyn Baker. Los labios de Sophie se entreabrieron levemente por la sorpresa. Entrecerró los ojos. Aunque ahora, pensándolo bien y quizá me equivoqué. Capítulo 82. El coche de Darren circulaba por las tranquilas y humildes calles de Mallegren. Parecía que hacía una eternidad que no estaba allí, aunque solo había pasado una semana. El barrio no había cambiado mucho. Casas modestas de una sola planta bordeaban las aceras agrietadas, con cercas que mezclaban pintura fresca y metal oxidado. Algunos niños jugaban en la acera, pateando un balón de fútbol medio desinflado de un lado a otro. Cuando pasó con su elegante y pulido Aston Martin, sus cabezas se giraron al unísono, con sus pequeños rostros iluminados por la curiosidad. Un niño señaló, dándole un codazo a su amigo. «¡Guau, mira ese coche! Eso no es de por aquí», Darren se permitió sonreír. Se había proyectado en ese niño por un momento, recordando cómo se sentía al ver coches rápidos a esa edad. Entró en el camino de entrada de su antigua casa. La visión, la familiaridad y, sin embargo, la distancia, le provocó una extraña sensación en el pecho. ¿Nostalgia? Quizás. ¿Arrepentimiento? No estaba seguro. Apenas había pisado esta casa desde que se mudó a la mansión, y solo venía cuando necesitaba hacer algo importante. Parecía como si estuviera abandonando su antigua vida, más sencilla. Pero la vida se trataba de cambios, ¿no es así? Salió de su coche. Sacó un manojo de llaves de su coche y abrió la casa. Desde el allanamiento, Darren había reforzado la seguridad de la casa. También había instalado cámaras dentro. Una vez que la puerta se abrió, entró. Ah, ese olor. A diferencia del aire acondicionado, perfumado y fresco de su mansión, la casa de Mallegren tenía el olor a madera vieja y a detergente suave, un olor que había sido parte de su infancia. Sí, definitivamente fue la nostalgia la que lo atacó. Darren se dirigió a la cocina y abrió el refrigerador.
Recorrió con la mirada los estantes casi vacíos hasta que vio algo familiar. Una botella de jugo de naranja. Un suspiro de alivio escapó de sus labios. Gracias a Dios. Destapó la botella y la bebió de un trago. El cítrico frío le picó en la garganta. Cuando se acabó la última gota, exhaló con fuerza. Entonces, de repente, un recuerdo afloró. La voz aguda y reprendente de su madre. Darren. Deja de terminarte todo el jugo de naranja de un trago. Aquí vive otra gente, ya sabes. Él se rió en ese momento, quitándole importancia con una sonrisa perezosa. Ahora, allí solo, soltó una risita antes de suspirar. El doctor Holloway dijo que pronto volvería a casa. Era una buena noticia. Se había asegurado de ello. La última vez que lo visitó, también le había vendido al hombre 2 futuras curas. Eso le recordó. Sistema. La pantalla violeta apareció ante él y su texto mecánico llenó su visión. Dr. Leonard Holloway, allí tienes una ganancia actual de $22.60000 después de venderle 4 curas medicinales del futuro. Darren tarareó en señal de aprobación. Bien. Parte de eso puede destinarse al presupuesto de cara para el crecimiento digital de la empresa. Luego pensó en otra cosa. Leonard aún no ha anunciado ninguna cura. Darren suspiró y sonrió. Tuve una buena conversación con ese hombre. Me alegra saber que se toma su tiempo probándola una y otra vez para asegurarse de que las curas sean seguras antes de lanzarlas. Exhaló de nuevo, sacudiendo la cabeza. Debe de estar sintiendo cada vez más curiosidad por mí. Pobrecito. Pero basta de eso. Volvamos a por qué estaba aquí. Entró en su antiguo dormitorio y se agachó cerca de la cama, estirando la mano por debajo. Sus dedos encontraron el compartimento oculto en el marco de la cama. Darren se sintió aliviado. No había alterado la cronología. Fue por esta época cuando construyó ese compartimento. Gracias a Dios. Otra vez. Abrió el compartimento y sacó su colección. Hojas de papel, cuadernos viejos, servilletas garabateadas. Ideas sobre ideas, años de cálculos y estrategias. No era un escondite sin sentido. Allí anotaba cada concepto de negocio, cada plan de inversión que se le había ocurrido. Gareth Smithers siempre había solicitado tanto los borradores como los diseños finales cuando recibía ideas de sus empleados. Pero Darren trabajaba de manera diferente. Tenía borradores de borradores. Papeles donde garabateaba los pensamientos e ideas, luego el papel donde garabateaba el plan y las ideas, y luego el papel donde lo finalizaba y lo presentaba. Los 2 últimos trabajos eran los que entregaba a Gareth, pero el primero siempre se quedaba con él, encerrado en su compartimento de ideas de negocios. No lo hizo exactamente por previsión, no porque esperaba que ese día llegara. No, era solo una costumbre. Como un artista que conserva sus bocetos originales. Siempre había encontrado algo especial en esas páginas toscas. Al hojearlos, los recuerdos resurgieron. Una en particular destacó. Una sencilla estrategia de inversión que había creado hacía unos meses. Había trazado una tendencia del mercado, prediciendo un fuerte aumento en la demanda de una determinada materia prima debido a las próximas regulaciones gubernamentales. Los gráficos que presentó mostraban un camino claro. Invertir temprano, antes del aumento repentino de precios, y luego vender en el pico. Smithers adoptó el plan, lo ejecutó con precisión brutal y obtuvo una ganancia de $70 millones con una sola acción. Esto valía una fuerte demanda. Darren apretó la mandíbula. Con estos documentos tenía una prueba irrefutable de que Smithers se había estado alimentando de su trabajo, presentándolo como propio. Empacó los papeles cuidadosamente en una carpeta impermeable. Al darse la vuelta para irse, su mirada se posó en la mesa del espejo. Allí estaba un pequeño objeto familiar. Un paquete de cigarrillos. La mirada de Darren se detuvo. El sistema le había estado advirtiendo sobre su hábito de fumar. A veces entre comillas. Es mejor gastar el dinero en otras cosas que en problemas que se podrían haber evitado y. No puedes gastar dinero si mueres joven. Incluso le asignó misiones diarias para abandonar. Pero un solo cigarrillo no lo mataría. Darren extendió la mano para alcanzar el paquete, pero el sistema se puso rojo en su visión. Sustancia peligrosa. Evitar. Darren frunció el ceño. Vamos. Un solo cigarrillo no me vendría mal.
La disciplina es la clave del éxito. Sustancia peligrosa. Evitar. Bueno, caray. Soltó la mochila, negando con la cabeza. Eres como una novia incordiante. Con el expediente en la mano, salió al exterior sin notar que una mujer se acercaba a cierta distancia a su izquierda. Cerró la puerta con llave y estaba a punto de salir del porche cuando su voz lo congeló a mitad del paso. ¿Darren? Se quedó quieto por un momento y luego se giró. Sandy estaba parada a unos cuantos pies de distancia, con las manos agarrando las correas de su bolso informal. Su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión. Su mirada iba de él a su coche. ¿Este es tu coche? ¿Dónde has estado? Sandy. Pensó Darren. Sandy está aquí. Entreabrió los labios para hablar, sin estar seguro siquiera de lo que iba a decir, pero entonces apareció un vehículo negro formal que se detuvo detrás del suyo. Las cejas de Darren se fruncieron. Una mujer salió. Era morena, vestía ropa profesional, segura y serena. Caminó hacia él con determinación. Buenos días, señor Darren Steele. Darren entrecerró los ojos. Me llamo Amelia Forrest. Soy representante de Monwealth Management Offices. Esperaba poder contar con su tiempo. ¿Qué? ¿Riqueza lunar? Antes de que pudiera procesar eso, otra voz llamó. Darren. Levantó la cabeza, esta vez para ver a Lily Smithers. Vestía ropa informal rosa, con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera y el cabello rubio recogido en una coleta. Su mirada suplicante y desesperada. Darren, por favor, dijo en voz baja. ¿Podemos hablar? En ese momento, Darren se quedó sin palabras. Su mirada se paseó entre las tres mujeres. ¿Qué carajo está pasando? Capítulo 83. Darren se quedó clavado en el porche, su mente tratando desesperadamente de procesar qué diablos estaba sucediendo. Tres mujeres. Tres rostros diferentes. Tres problemas completamente distintos. ¿Todo al mismo tiempo? ¿Dios de la casualidad y el destino? ¿Por qué castigarme así? Sandy tenía las manos en las caderas como un profesor que atrapa a un estudiante con las manos en la masa, excepto que su rostro mostraba más emoción de lo que era normal entre profesores y estudiantes. Ella parecía realmente herida. Amelia, serena y fría como una asesina, se quedó junto al coche esperando. Su expresión era amable, su rostro lo observaba constantemente. Está claro que pensó más de lo que habló. Y luego estaba Lily, vestida con una sudadera con capucha y zapatillas de deporte de su color rosa favorito, mirándolo con silenciosa desesperación. No importaba lo abatida que luciera, y lo mucho que sus lindos ojos suplicaran, Darren no podía obligarse a preocuparse. De hecho, incluso se le revolvió el estómago porque ya sabía de qué quería hablar. Su padre. Sí, no. Eso estaba descartado. Se aclaró la garganta. De acuerdo. 1-1. Sandy se burló con dolor, aún incrédula. Lo dices como si hubiéramos concertado citas contigo, Darren. ¿Qué está pasando aquí? Esta mujer, ¿por qué me resulta familiar? Se referiría a Amelia. Puedo concertar una cita si eso lo facilita, dijo Amelia con suavidad, sin apartar la vista de él. Puede visitar las oficinas de Monwealth Management cuando le convenga, señor Steele. Aunque supongo que ya sabe por qué nos interesa hablar con usted. Frunció ligeramente el ceño. La forma en que lo dijo sospechoso le hizo saltar las alarmas. ¿Lo sabían? Si fue Rico quien se lo dijo, entonces debería ser solo una especulación. No tenían pruebas feas de que fuera Patito Feo. ¿Pero no sería mejor asegurarse de ello ahora? Vio a Lily dar un paso al frente, con las manos hundidas en los bolsillos de su sudadera. Darren, por favor. Solo 5 minutos. Es todo lo que pido. Apreté la mandíbula. No le parecía interesante la idea de hablar con Lily. Iba a derribar a su padre, le gustara o no. Esa no era una conversación que quisiera tener, ni ahora ni nunca. ¿Pero qué era más importante? ¿Reparar su relación con Sandy? ¿O descubrir qué sabe Momo de Amelia? La presión era sofocante. Darren exhaló bruscamente. Escuchen, me encantaría, encargarme de ustedes tres ahora mismo. Vio que Sandy arqueaba una ceja con escepticismo y que Lily entrecerraba los ojos. Amelia se sonrojó de sorpresa. Eso salió mal. Quise decir, me encantaría, olvídalo.
Nadie lo compraba, necesitaba una estrategia de salida. Rápido. Acabo de recordar algo importantísimo. Chasqueó los dedos como quien acaba de resolver un rompecabezas. Una reunión. Una crucial. Muy urgente. No puedo faltar. Sandy frunció el ceño, con decepción en la voz. ¿Una reunión? ¿Darren? Ya es de noche. Amelia ladeó la cabeza, indescifrable. ¿Con quién? La mirada de Darren se movía rápidamente en todas direcciones mientras su cerebro buscaba a tientas una respuesta. El presidente. Hubo un momento de silencio. ¿El presidente de qué? Lily suspiró. Darren, por favor. No hay tiempo. Juntó las manos. Lo siento, chicas, pero esta es mi señal para irme. Y antes de que alguno de ellos pudiera protestar, se dio la vuelta, abrió de golpe la puerta de su coche y se zambulló dentro como si estuviera escapando de una situación de rehenes. Cerró la puerta de golpe y la bloqueó, lanzando una última mirada al trío a través del parabrisas. Estaban mirando fijamente. La mirada de Sandy era una imagen de conmoción y angustia. Amelia simplemente arqueó una ceja perfecta, con un destello de diversión en sus ojos que dejaba claro que sabía que él huía. Y Lily, simplemente parecía dolida. Darren exhaló. Ese no era su problema. Él pisó el acelerador. Mientras el coche arrancaba, dejó escapar un largo suspiro, agarrando el volante con fuerza. Dios mío. No estaba hecho para ese nivel de confrontación social. Podía con una sala llena de hombres, pero no con 3 mujeres. Espera. Eso salió mal. Se dio un golpe en la frente. Caramba. ¿Qué me pasa hoy? Una vez que llegó a una distancia considerable, Darren empezó a encontrar el camino hacia Green Valley. Pero mientras conducía, sus pensamientos seguían dirigiéndose a Sandy. Él tragó saliva. Había sido un verdadero idiota con ella, ¿no? Sus dedos tamborileaban sobre el volante. Un recuerdo resurgió lentamente en su mente. Darren recordó cuando era becario en Smithers Group. En aquel entonces, el café de la oficina sabía a esperanza y futuro. Cuando estaba lleno de ambición, lo único que sufría era el ridículo de quienes lo consideraban demasiado joven para el puesto que reclamaba. Sandy era el secretario de Hacienda. Inteligente, bondadoso, pero terriblemente eficiente. Incluso cuando todos habían sido particularmente crueles con él, ella había sido buena con él. Darren recordó una tarde en particular, cuando estaba ahogado bajo una montaña de papeleo, luchando por terminar un informe que Smithers le había encomendado en el último minuto. Estaba exhausto, alimentado únicamente por la cafeína y el miedo a perder sus prácticas. Entonces, Sandy pasó por allí. Se detuvo, miró por encima de su hombro y, en lugar de ladrarle como hacían los demás, fue a la cocina de la oficina y le preparó una comida caliente. Un sándwich de carne y leche. Come, dijo ella rotundamente. Darren la miró parpadeando. Sin discusión. Su mirada se suavizó. Parece que estás a punto de desmayarte. Darren se quedó mirando el sándwich. Luego volvió a mirarla. Y había comido. Ese momento se quedó grabado en su memoria. Y ahora, allí estaba él. Huyendo de ella como un cobarde. Darren exhaló. ¿Qué estoy haciendo? Murmuró, sacando su teléfono. Marcó su número, levantando el pie del acelerador al oír el timbre. Después de unos cuantos timbres, contestó. Darren, dijo ella suavemente. Hizo una mueca, avergonzado. ¿Podemos no hablar nunca de eso? Tenía que salir de ahí. Ella no dijo nada. Sandy. Llamó. Está bien, respondió ella. Soltó un suspiro de alivio. ¿Podemos vernos? ¿En nuestro sitio de siempre? Hubo una pausa. Luego, con una voz más suave, dijo. Está bien. La llamada terminó. Darren respiró hondo y cambió de carril, dirigiéndose a Castle Cottage. Minutos después, finalmente llegó al restaurante al aire libre, el resplandor familiar de las linternas y las luces de colores embellecían el lugar con su calidez dorada. Darren salió de su coche y miró a su alrededor. No tardó mucho en encontrarla. Sandy estaba de pie cerca de una de las mesas, con los brazos cruzados, mirándolo con una mezcla de vacilación y exasperación. Las luces de hadas de arriba brillaban en su rostro, resaltando los rasgos de su único amigo verdadero del grupo Smithers. Darren suspiró, metiendo las manos en sus bolsillos mientras caminaba hacia ella.
Bueno, dijo ella, apretando los labios. Aquí estoy. Capítulo 84. Timbre. Esta persona está triste por ti. Eso no fue sorprendente. Darren no sabía si era el aire frío o el peso de las palabras no dichas lo que lo ponía tenso, pero cuando él y Sandy tomaron sus asientos en Castle Cottage, la incomodidad entre ellos se asentó como una niebla. Hasta ahora solo se había pronunciado su saludo inicial. Eso fue todo. Esa fue su gran reencuentro después de semanas de silencio. Darren exhaló por la nariz y se frotó las manos, intentando tranquilizarse. Hacía tanto tiempo que no se sentaban allí juntos, y ahora que lo estaban, no sabía qué decir. Miró a Sandy, pero se encontró mirándola fijamente por más tiempo del que pretendía. Ella siempre había sido hermosa. No de una manera llamativa y atenta como las modelos o actrices, sino de una manera más suave y realista, como alguien con quien quisieras volver a casa después de un largo día. Sus rasgos tenían una elegancia atemporal. Cálidos ojos marrones enmarcados por largas pestañas y labios que siempre parecían como si acabaran de formar una sonrisa tranquila. Tenía una hermosa melena femenina, tan rizada que parecían olas de un océano de chocolate. Siempre caían en cascada por su espalda, como una capa para su asombroso cuerpo curvilíneo. Especialmente ahora, con ropa informal, vaqueros ajustados y un cardigan holgado sobre una blusa sencilla, había algo diferente en ella. Se veía más ligera. Más a gusto que nunca en esa oficina corporativa agotadora. Y aunque parecía un poco desanimada por cómo él la había tratado, seguía estando tan... maldita. Al final, Darren era solo un hombre. ¿Por qué me miras así? Preguntó Sandy de repente, ocultando su nerviosismo. Darren se incorporó de golpe. No estaba mirando, ella le dirigió una mirada cómplice. Bueno, estaba mirando, pero no de esa manera, se defendió rápidamente. Agarró el menú que tenía delante y hundió la cara en él. El lugar parece un poco vacío hoy, ¿verdad? El sistema ha detectado un aumento en el estado emocional del anfitrión motivo del pico. Reacción nerviosa al ser confrontado por los sentimientos del anfitrión o, llámanos. Sandy dejó pasar el momento, suspirando mientras miraba a su alrededor. Sí, yo también lo noté. Suele estar más animado. El restaurante estaba realmente más tranquilo de lo habitual. Las mesas de madera, normalmente llenas de conversaciones murmuradas y alguna que otra risa, estaban casi vacías bajo las luces doradas de colores. El olor a pan caliente y carne asada todavía flotaba en el aire, pero la ausencia de una multitud bulliciosa hacía que el ambiente se sintiera y casi demasiado pacífico. En ese momento, una joven y guapísima camarera, de no más de 19 años, se acercó a su mesa. Llevaba el pelo rubio recogido en una coleta pulcra y su delantal llevaba bordado el nombre de Penélope Castle. Bienvenidos a Castle Cottage. ¿Les traigo algo de beber? Darren dejó el menú. Una pregunta rápida, si no te importa. ¿Por qué está tan tranquilo hoy? ¿Pasa algo? Penélope dudó un momento antes de suspirar. Son cosas de negocios. Forzó una sonrisa. Estamos pasando un poco apuros. La gente prefiere las nuevas franquicias antes que a nosotros. Ya sabes, las grandes marcas que ofrecen combos baratos. Incluso los clientes habituales van ahora. Darren frunció el ceño. Había visto aparecer algunas de esas grandes cadenas por la ciudad. Lugares sin alma con comida congelada y servicio de cinta transportadora. Eso es horrible, dijo Sandy frunciendo el ceño. Penélope se encogió de hombros. Es lo que hay. Hacemos todo lo posible, pero es difícil mantener el ritmo cuando todos buscan comodidad. Se enderezó, forzando otra sonrisa. Pero basta de eso. ¿Qué les traigo? Hicieron sus pedidos y, mientras ella se alejaba, Darren se reclinó en su silla, con la mente dando vueltas. ¿Sería esta una buena inversión? El sistema le asignó una misión mensual para realizar 3 inversiones sólidas. Darren exigió un protocolo INSIG y el sistema cumplió. Timbre. Protocolo INSIG completo. La información sobre Castle Cottage es la siguiente: patrimonio neto estimado. $145.000 ingresos principales. Restaurante familiar, especializado en auténticas comidas caseras. Propietario: Arnold Castle, conocido por ambiente acogedor, excelentes platos caseros, fuertes lazos comunitarios. Recepción del público. Tácticas: prioriza la calidad sobre la producción en masa, carece de marketing agresivo, lucha contra las cadenas corporativas. Consejo del sistema:
Alto potencial de revitalización. Una inversión estratégica podría convertirlo en un próspero restaurante boutique. Considere apoyarlo. Darren exhaló, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Bueno, el sistema me aconseja que lo haga. Quizás esta sea mi primera inversión sólida. Podría hacer algo bueno para la familia Castley y también comenzar a completar la misión Bert para creer que le dio el sistema. Darren casi había olvidado por qué había venido allí, pero la voz de Sandy lo hizo volver. Me llamaste aquí, pero pareces más interesado en mirar cualquier lugar que no sea mi cara. Darren frunció el ceño. Eso no es, se detuvo. Ella acababa de reprenderlo por mirarla a la cara antes. Con ella no había forma de ganar. Pero él lo entendía. Las mujeres eran así cuando estaban heridas. Sandy se inclinó hacia adelante, con un tono más suave. ¿Sabes, Darren? Se suponía que íbamos a estar juntos en esto. Ambos escapamos del infierno de la empresa de Garrett. Veníamos aquí a hablar de cómo les iba en sus sueños, a apoyarnos mutuamente. Pero tú simplemente dejaste de hacerlo. Desapareciste. Darren apretó la mandíbula. Sandy, ¿qué era tan importante que ni siquiera pudiste enviarme un mensaje de texto? Se le secó la garganta. No podía decirle exactamente que se había convertido en millonario en menos de un mes gracias al Bitcoin. ¿Podría? ¿Cómo lo explicaría? Estuve ocupado, dijo sin convicción. Ella se burló. ¿Ocupada? ¿Demasiado ocupada para responder un solo mensaje? ¿Demasiado ocupada para contarme lo que pasaba en tu vida? La cabeza de Darren cayó. El silencio se cernió entre ellos. Entonces, ella entrecerró los ojos. ¿Es cierto? Él frunció el ceño. ¿Qué es verdad? Que compraste una mansión. Que el coche que está afuera es tuyo. Que ahora vives en una calle cara. Darren se quedó congelado. Quería preguntar quién te dijo eso. Pero no importaba. No valía la pena. Bajó la mirada, apretando los puños antes de relajarlos. Sí, admitió. Es cierto. Sandy inhaló profundamente y lo miró fijamente. No es así, Sandy. Simplemente me ha abrumado el cambio y estoy intentando entenderlo todo. ¿Y no pudiste llamar? Cuando lo hice, nunca me respondiste. Ni siquiera enviaste la solicitud de amistad, ¿verdad? Esperé. Sé que es raro porque soy mayor que tú, pero eras mi único amigo de verdad. El único que sabía por lo que pasé. Y tú simplemente y desvió la mirada. Sentí que seguías adelante. Que me dejabas atrás. Si no quieres estar conmigo porque soy mayor. Quizás no soy tan hermosa como las mujeres más jóvenes que tienes ahora, no pasa nada. ¿Es por eso que me has estado evitando? Darren sintió como si el mundo le hubiera dado un puñetazo en el pecho. No. No es nada de eso. Pero aparte de eso, tenía razón. Tenía toda la razón. Había sido egoísta. Se había estado ahogando en su nueva vida y se había olvidado de ella. Pero era prudente traerla de vuelta a su mundo. ¿Podría? Él levantó la vista y una idea repentina surgió en su mente. ¿Arenoso? Ella se secó la esquina del ojo antes de mirarlo. Él le hizo una pregunta. ¿Te gustaría un trabajo? Capítulo 85. Sandy presionó la mandíbula. Se sentó rígido en su silla, con los dedos apretados en puños, mientras agachaba la cabeza en señal de engaño y una respuesta descorazonada. ¿Un trabajo? Susurró. ¿Un trabajo? Él acababa de preguntarle si quería un trabajo. ¿Eso era lo que pensaba de ella? ¿Que le estaba haciendo perder el tiempo? ¿Que debería buscar algo que hacer en lugar de molestarlo? Se le hizo un nudo en la garganta. Increíble. ¿Sabes qué? Dijo con voz monótona pero con un toque de irritación. Olvídate de Kevin. Darren parpadeó, confundido. Espera, ¿qué? Sandy negó con la cabeza, soltando una risita incrédula. Vine a hablar contigo, a hablar de verdad, y solo, ¿qué? ¿Me estás pidiendo que consiga un trabajo? ¿En serio? ¿Así que soy una broma para ti? Darren se enderezó en su asiento, levantando ligeramente las manos como si intentara tranquilizarla. Bueno, espera. No me refería a eso en absoluto. ¿En serio? Porque así sonó exactamente. Sus ojos ardían mientras miraban hacia otro lado, mirando el pavimento adoquinado del café como si contuviera todas las respuestas. Darren exhaló, frotándose la sensación. Señora Meyers, vamos, llámame Sandy.
Lo interrumpió. Me ha estado llamando Sandy. ¿Por qué me llamas ahora señorita Meyers? Darren frunció el ceño, completamente confundido. Uf. Sandy se presionó la cara con una mano, con aspecto aún más frustrado. Olvídalo, murmuró. Empujó la silla hacia atrás y se levantó bruscamente. Creo que venir aquí fue un error. Darren extendió la mano instintivamente. Arenoso, pero ella ya se estaba dando la vuelta y se marchaba antes de que él pudiera terminar la frase. Se quedó de pie y la observar desaparecer detrás de los muros, sin estar seguro de si ir tras ella era la mejor idea. Darren suspiró y se dejó caer en su silla. No lo entiendo. ¿Era solo ella? ¿O todas las mujeres eran así cuando se enojaban? Para ser justos, Darren solo había tenido una experiencia real con una mujer, Lily. Y ella era directa cuando se enojaba. Si se enojaba, se lo decía sin rodeos. Ella gritaba, tiraba cosas, lo ignoraba o se mantenía alejada durante mucho tiempo. Pero Sandy parecía que estaba confundida y trataba de no enojarse con él, aunque ya lo estaba. Y eso terminó enfureciéndola aún más. Se enojó aún más porque le ofrecí un maldito trabajo. Darren se frotó los dedos en la sensación y sacudió la cabeza. Se suponía que hoy sería un día serio. En cambio, había pasado la mayor parte del día explorando las complejidades del género femenino. El zumbido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Darren sacó el teléfono de sus bolsillos y lo miró fijamente. Un aluvión de notificaciones llenó su pantalla. CryptoTracker vibraba como una colmena. Sus cejas se fruncieron. Hubo un pequeño aumento en el precio de Bitcoin. Fue muy leve, así que el sistema no lo tuvo en cuenta. Pero como siempre, la comunidad de CryptoTracker tenía un don para exagerar las cosas. Darren se desplazó a través de la locura. Bitcoin es la mierda más impredecible del mundo, lo juro por Dios. Esta vez gané mucho dinero. ¿Quién más aguantó? Hola. Vendo. ¿Quién quiere comprar? Envía un mensaje. Todos venden. ¿Quién demonios compra? Solo estoy aquí para ver cómo se desarrolla el circo. Darren dejó escapar un suspiro desinteresado. En este manicomio siempre hay gente que habla y parlotea sobre el más mínimo cambio en el precio del Bitcoin. No tienen idea de lo que vendrá en el futuro. Llegó otra notificación, y fue el anuncio del inversor de la semana, ganado por Scottish Panda Adam Scotland, mientras que el poseedor anterior del título fue Tamistone Tamara Johnstone. Bajo ese anuncio también hubo muchos comentarios. Scottish Panda es una leyenda. Tamara lo pasó bien, pero Adam es muy bueno en estas cosas. Oye, ¿qué pasa con Patito? Patito Fugly, ¿por qué no has vendido tu cartera todavía? Ese idiota se queda sentado sobre el oro y no lo cobra. Confía en el genio, él sabe lo que hace. Los ojos de Darren se entrecerraron levemente al oír eso último. Ah, al menos algunos reconocen mi genio. Podría haber vendido. Podría haber retirado su dinero fácilmente y obtener una ganancia considerable. Pero no fue así. El tiempo lo era todo. Bitcoin era una bestia impredecible, pero existían patrones, solo había que ser lo suficientemente inteligente para reconocerlos. Vender a la primera señal de una subida. Una jugada de aficionado. Eso es lo que hacía la mayoría, y por eso siempre terminaban arrepintiéndose. Darren aguantó porque comprendió algo que la mayoría de la gente no entendía. La liquidez era lo principal. Cuando Bitcoin se desplomó el mes pasado y se disparó momentos después, era el momento perfecto para invertir. En teoría. Pero el problema era el siguiente. ¿Quién estaba vendiendo en ese momento exacto? ¿Quién dice que habría tenido tiempo suficiente para encontrar suficientes compradores para comprar todo lo que necesitara y así poder obtener las ganancias que obtuvo? Por lo general, el sistema aceleraba a los vendedores para comprar Bitcoin, pero incluso entonces, siempre les decía que esperaran mientras procesaban. Para cuando se procesaron sus órdenes de compra, el precio ya se había disparado. Demasiado arriesgado. Demasiado impredecible. Por eso jugaba de forma diferente. Preciso. Calculado. Cauteloso. Si iba a vender, sería cuando el mercado estuviera preparado. No solo porque algunos charlatanes en la sección de comentarios estuvieran impacientes. Los ojos de Darren se movieron hacia el perfil de la cuenta debajo de la página. Era el perfil de Fugly Duckling. Sus ojos se oscurecieron por el pensamiento.
¿Debería simplemente aceptarlo? ¿Verificar la cuenta? ¿Vincularla a su correo electrónico y finalmente salir a la luz? El sistema le dijo que era hora de salir de las sombras. Y guardar secretos como este ya estaba dañando su relación con Sandy. Ni siquiera se lo había contado a Rachel. Su pulgar se posó sobre el botón verificar cuenta. Entonces se apartó. Todavía no. En lugar de eso, metió el teléfono en su bolsillo, sacó algo de dinero y dejó una propina en la aplicación para el camarero de Castle Cottage. Cuando se fue, la joven camarera, Penélope Castillo, lo observó con intriga. Darren salió de la puerta y se dirigió hacia su coche. Pero antes de que pudiera salir a la calle, el mismo coche negro formal se detuvo frente a él. Los ojos de Darren se entrecerraron. La ventana tintada se bajó y, con impecable porte, apareció nadie menos que Amelia Forrest. Darren exhaló, negando con la cabeza. ¿Cómo me encontraste? Amelia juntó las manos al frente. Tiene un coche excepcional, señor Steele, dijo con franqueza. En el sentido de que destaca. Darren miró hacia su auto y gruñó. Por favor, continuó Amelia, haciéndose a un lado. Mi jefe solo quiere un momento de su tiempo. Si tan solo me siguen. Darren miró el Toyota grande y luego a ella. ¿Está en el coche? Preguntó. No se alisó la chaqueta. Te espera en el péndulo. Darren arqueó una ceja. ¿El péndulo? Un sitio elegante. Echó los hombros hacia atrás, pensativo. De acuerdo. Me reuniré con tu jefe. La postura de Amelia se relajó un poco. No estaba segura de que él estuviera de acuerdo. Pero, añadió inclinando la cabeza, no voy a subirme a ese coche. Un destello de confusión cruzó su rostro. Disculpe. Me reuniré con tu jefe con una condición. ¿Me acompañas al lugar? Eso provocó una reacción. Sus mejillas se sonrojaron levemente y, por primera vez, dudó. Señor Steele, no creo que sea necesario. Darren se quedó mirando fijamente, con una expresión vacía en el rostro. Esa es mi última oferta. Amelia cambió de postura, mirando brevemente el coche que tenía detrás antes de exhalar. Bien. Darren asintió. Bien. Pasó junto a ella y abrió la puerta del copiloto de su Aston Martin. Señaló el asiento. Sube. Amelia dudó un segundo antes de entrar, con movimientos rígidos y controlados. Aparte de su jefe, nunca había sido precisamente mandoneada por ningún hombre. Darren cerró la puerta detrás de ella y caminó hacia el lado del conductor, tomándose su tiempo. Miró la oscura ventana delantera del gran Toyota y le guiñó un ojo al conductor que no podía ver. Luego abrió el coche y se deslizó en su asiento. Amelia se aclaró la garganta, ya sea por nerviosismo o por el fuerte olor de su colonia. Darren no dijo nada. Arrancó el motor y el aire acondicionado intentó enfriar el aire, que se había vuelto denso por el silencio. Él la miró de reojo. Estaba nerviosa. Lo notaba en su forma de sentarse, con la espalda recta y las manos pulcramente cruzadas sobre el regazo. Intentaba parecer serena, pero sus dedos estaban demasiado quietos. Darren no dijo ni una palabra. Dejó que el silencio se prolongara, que se asentara. Luego cambió de marcha y entró en la carretera, guiando suavemente el Aston Martin hacia uno de los 5 restaurantes más caros de la ciudad. Capítulo 86. Conduciendo bajo las luces nocturnas de la ciudad, dentro de un Aston Martin con otra persona, uno podría enamorarse fácilmente. La luz de los rascacielos, las boutiques, los faros de otros coches. Todo se volvió tan tranquilo y hermoso. Luego, el ronroneo del motor llenó el espacio, por lo demás silencioso. Sinfonía. Darren conducía con destreza, con Amelia a su lado, manteniendo la compostura al máximo. Tenía los muslos tan juntos que la piel se le comprimió, y las piernas cruzadas, mientras observaba cómo la ciudad se desplazaba. Darren la miró de reojo. Ella notó que la estaba observando, y eso casi le rompió la compostura. Sistema, gritó Darren mentalmente. Protocolo de introspección personal. Ejecútalo con Amelia. Una breve pausa. Luego, el sistema respondió. Amelia Forrest, después de un momento, llegaron los resultados. El protocolo de percepción personal está completo. La información sobre el tema es la siguiente: nombre completo. Amelia Rose Forrest, edad. 27, ocupación. Asesor de gestión patrimonial, analista senior en las oficinas de Mount Wealth Management, secretario del director ejecutivo educación.
Universidad de Columbus, Finanzas y Economía Empresarial Premios. Premio al Joven Líder Financiero, 2007, Reconocimiento a la Excelencia de Wall Street, 2008, Fortune 40 Under 40, 2010, Dirección. 42 Revalle Lane, Ozgre en Badi, Los Alvarez, K80730 Número de teléfono. 303-555-077-87. Los ojos de Darren repasaron los detalles, fijándolos en su memoria. ¿Ozgre en Badi? ¿Vive en esa calle junto a la mía? Las coincidencias nunca pararon. Fíjate también en su pedigrí. Es casi tan brillante como Rachel. Entiendo que para que te contraten estos poderosos multimillonarios, hay que ser muy impresionante y tener mucha educación, pero, seguro que eligen a los mejores. Se reclinó ligeramente hacia atrás, dejando que el silencio se prolongara antes de hablar. Déjame adivinar, fingió reflexionar. Estudiaste en la Universidad de Columbus. Amelia lo miró sorprendida, pero giró la cara inmediatamente. Fue una suposición rápida, dijo con indiferencia. ¿Cómo lo supiste? Tenía un montón, respondió Darren. Y es un nombre prestigioso. Debió de ser un trabajo duro conseguirlo. Ella no pareció inmutarse por el comentario. Lo fue. Pero si quieres triunfar en mi sector, no puedes permitirte ser menos que excelente. ¿Tu sector? ¿Te refieres a operaciones de gestión patrimonial? ¿O solo a Monwealth Management Offices? Bromeó Darren. Ahora que estás ahí, ¿cómo es? Aunque su tono era informal, medía cada palabra. Darren estaba allí para evaluar la empresa antes de conocer a Ryan Anders, y Amelia era su mejor fuente de información. Pedirle que viajara con él podría haber sido una estrategia para establecer dominio y evitar la aquiescencia, pero también fue una oportunidad de obtener la mayor cantidad de información posible para poder saber en qué se estaba metiendo. Amelia se cruzó de brazos, pensando si responder. Al final lo hizo. Como cualquier otro trabajo, es exigente. Competitivo. Incluso despiadado. Pero así son las finanzas. Despiadado. Repitió Darren, mirándola. Amelia lo miró, preguntándose por qué había resaltado esa palabra. Pero explicó más. No es nada controvertido. Si no ganas millones, eres prescindible. Así de simple. Ah, ¿entonces el dinero es el único valor de tu empresa? Preguntó Darren asintiendo. Los ojos de Amelia se abrieron de par en par al tiempo que su rostro se sonrojaba. No. No. No es eso lo que digo. Es solo para empleados, no para nuestros clientes. Ya veo, dijo Darren frunciendo los labios. Ya que eres empleado, ¿por qué no me cuentas sobre tu jefe? ¿Ryan Anders? ¿Qué clase de hombre es? Hubo un destello de vacilación en su expresión. Amelia ladeó ligeramente la cabeza, observándolo. ¿Por qué lo preguntas? Darren sostuvo su mirada, la suya firme. Me gusta ser minucioso. Si voy a poner mi riqueza, y la supervivencia de mi empresa, en manos de un hombre como él, ¿no crees que debería saber todo lo posible sobre él? Amelia dejó escapar un suspiro silencioso y entrecerró los ojos. Entonces admites que eres tú. La expresión de Darren se ensombreció un poco. Su mirada se agudizó. Esta mujer fría e inteligente. Casi me hace admitir que soy patito feo. ¿Eso que soy yo? Esa fue la mejor respuesta que pudo darle. Ella lo puso a prueba con esa pregunta, y él la puso a prueba con la suya. Darren no podía permitirse admitir que era patito feo. Ni a ella, ni siquiera a Anders. No cuando no se lo había contado a otros que eran más merecedores de escucharlo primero. Así que por ahora, la ignorancia fue su escudo. La miró con los ojos entrecerrados, oscureciéndose. Pensé que me invitaban porque estoy creando una nueva empresa y su oficina está interesada en administrar mi patrimonio. ¿Hay algún otro motivo? Amelia lo observó un momento, con el rostro frío y sereno. Si así es como quiere actuar, señor Steele. Se encogió de hombros. Ryan se detuvo de repente, eligiendo las palabras con cuidado. Astuto. Carismático. Es un estratega brillante. No comete errores y no tolera el fracaso. Sabe jugar mejor que la mayoría. Hizo otra pausa y su voz se quebró levemente. Es un hombre inteligente. Darren asimiló sus palabras y luego preguntó. ¿Y cómo es él contigo? Eso la tomó por sorpresa. Se giró hacia él, frunciendo el ceño. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Qué importa? De repente, se puso tan a la defensiva que Darren lo notó, pero mantuvo un tono sereno al responder.
Las relaciones entre empleados y empleadores son importantes para mí. Lo digo por experiencia. Durante la conversación, Darren notó el cambio de color en sus ojos al hablar de Ryan. Era como si supiera que en el fondo lo detestaba y que mentir le quitaba la vida. Pero al final, Amelia apretó la mandíbula y respondió: estoy bien. Darren no insistió. En cambio, simplemente hizo una sugerencia: puedes venir a trabajar conmigo. Amelia arqueó una ceja. ¿No acabas de decir que eras una startup? ¿Por qué iba a dejar mi empresa, donde gano un sueldo excepcional, para unirme a una que ni siquiera se ha hecho famosa? Oh. Ladeó la cabeza, con los labios ligeramente curvados. ¿Eres más rica de lo que dejas entrever? Ahí va otra vez. Es muy buena incitando y sacando información, pensó Darren, sonriendo para sí. Como una mezcla de Rachel y Brooklyn. No dijo nada a su respuesta, pero tras escuchar el ruido de la carretera nocturna un rato, habló. Deberías pensarlo. Al final, la decisión es tuya. Mi empresa será la más grande del país. Tú decides si quieres formar parte de ella o no. Amelia lo estudió por un largo momento y luego dijo simplemente: pareces seguro. Darren se burló. La confianza es una esperanza ilusoria. Simplemente estoy seguro. Ella siguió mirándolo fijamente, como si intentara descifrarlo. Luego, lentamente, se giró, con el rostro decaído y sumido en sus pensamientos. El resto del viaje transcurrió en silencio. Minutos después, llegaron. Estamos aquí, dijo Darren. Se detuvo en la entrada de The Pendulum, un restaurante tan exclusivo que hacía que incluso los más ricos dudaran antes de entrar. Capítulo 87. Baila conmigo en el océano, deja que las olas canten una canción de nuestro dolor. El agua refleja nuestra emoción, oh, desearía que lloviera. La voz rica y melosa de la cantante envolvió la habitación como terciopelo. Estaba de pie en el podio, al fondo de la gran sala, bañada por la luz de las lámparas de araña naranjas. Mientras cantaba, se balanceaba suavemente, con su silueta aplomada y elegante. Sus labios carmesí apenas movieron cuando la letra salió de su boca, pero sus ojos, profundos charcos de tinta oscura, brillaron de emoción. Un roce sutil y ausente de sus dedos contra el soporte del micrófono delataba una tranquila confianza. Los invitados de The Pendulum apenas hablaban, cautivados por el hechizo de su voz. Darren Steel, sin embargo, no era uno de ellos. Su mirada recorrió la sala, observando, analizando, pensando. El salón era de una arquitectura opulenta. Altas columnas de mármol con incrustaciones doradas los recibían en la entrada, y el nombre del restaurante estaba iluminado en el techo con bombillas doradas y plateadas. El espacio estaba profusamente decorado con numerosas lámparas de araña de cristal. Había reservados de terciopelo que cubrían las paredes, y el comedor principal estaba repleto de mesas elegantemente dispuestas. Mientras la canción sonaba en los pensamientos de Darren, un camarero se acercó y le hizo una ligera reverencia. Por aquí, señor Steel. Darren miró a Amelia que estaba a su lado y luego la siguió, pasando junto a mesas con manteles blancos donde se arremolinaban vinos caros en copas de cristal, junto a conversaciones habladas en tonos deseables y silenciosos, y bloqueando momentáneamente la vista de algunos que solo querían ver a la mujer cantar. El aroma a madera añeja, a trufa y a platos exquisitos de innumerables etnias flotaba en el aire. Todo era bastante abrumador. El péndulo era básicamente el lugar más elegante en el que Darren había estado. Comparado con el casino GoldenEye, este era mucho más sofocante. Darren tuvo que esforzarse al máximo para parecer que pertenecía a ese lugar. Quizás no lo supiera, pero en realidad era más fácil de lo que pensaba, dada su apariencia. Pronto llegaron. Una mesa más exquisita que las demás. Y sentado en ella, estaba el director ejecutivo de Monwealth Management Offices, Ryan Anders. No había problema alguno en el mundo que pudiera perturbar a este hombre por su postura. Su compostura era natural, sus hombros eran altos y firmes, su sonrisa, orgullosa y astuta, se reflejaba en un rostro aterradoramente bello. Una cara demasiado bonita para un hombre. Tenía el cabello castaño oscuro, peinado hacia atrás con una precisión que denotaba rutina. Solo un mechón caía justo en el centro de sus cejas, y el resto marcaba sus rasgos afilados y simétricos. Sus ojos marrones reflejaban una silenciosa mirada calculadora, la típica de un hombre que rara vez se sorprende.
Si este fuera un mundo de fantasía, con caballeros y reyes, este hombre sería el manipulador silencioso tras el trono, el que manejaba los hilos con una sonrisa discreta. Darren no sabía mucho sobre él, lo que le preocupaba bastante. Todo lo que sabía era lo que Amelia le había dicho antes y la forma en que funcionaba Momo. Pero al menos, Darren sabía que Ryan Anders era un hombre muy inteligente y capaz. Alguien que entendía el comportamiento de la gente y manipulaba su comportamiento para asegurar el éxito de su empresa y de las empresas de quienes dirigía. Sin embargo, Darren ansiaba una ventaja. Así que, para conocer mejor a este hombre, solicitó al sistema un protocolo de percepción personal. El sistema respondió momentos después y la interfaz violeta apareció ante él. El protocolo de percepción personal está completo. La información sobre el tema es la siguiente: nombre completo: Ryan Alexander Anders era. 38 Ocupación: director ejecutivo, Monwealth Management Offices Educación. Universidad de Negocios y Literatura de Brookfield Logros. Forbes Top 40 Under 40, arquitecto de 3 fusiones en Fortune 500, premio al estratega económico, 2010, patrimonio neto, $2.700 millones. Personalidad: carismático, calculador, manipulador, paciente. Motivación: consolidación del poder, expansión de la influencia, control psicológico. Rasgos: altamente persuasivo, emocionalmente distante, estratégicamente despiadado. Dirección: 15 Sterling Heights, Los Alvarez, K10007. Número de teléfono: 212-555-0198. Consejo del sistema: es fundamental la precaución. Ryan Anders es un posible rival, pero podría ser un aliado en ciertos casos. Sin embargo, evite las alianzas directas y tenga cuidado con la información compartida. La mirada de Darren se dirigió hacia él, impasible. Pensó en las 3 técnicas con las que Ryan Anders probablemente vivió su vida y manejó su negocio. Consolidación de poder. Expansión de influencia. Control psicológico. Por lo que el sistema le había dado, Ryan Anders era exactamente lo que esperaba. Esta vez también incluyó personalidad, motivación, rasgos y consejos sistémicos. ¿Será porque Ryan Anders es una persona más influyente? ¿Un rival? Buenas noches, señor STL, saludó Ryan con una voz suave y soñadora, como la de un narrador de inteligencia artificial que ayudaba a la gente a irse a dormir. Señor Anders, respondió Darren con firmeza. Buenas noches. Amelia pasó junto a Darren y se inclinó ligeramente, susurrándole algo a Ryan antes de enderezarse. Darren la miró y luego volvió a mirar a Ryan. ¿Tu secretaria está de pie mientras tú estás sentado? ¿Va a ser una reunión corta? Los labios de Ryan se crisparon, divertidos. No pretendía que así fuera, y no tenía ni idea de que a Amelia le costara estar de pie. Se giró ligeramente. ¿Y tú, Amelia? La mujer sintió un nudo en la garganta, las mejillas enrojecidas y los dedos apretándose contra la palma de la mano antes de negar rápidamente con la cabeza. No, señor. Estoy perfectamente bien así. Ryan se volvió hacia Darren, sin perder la sonrisa. ¿Lo ves? A ella no le importa. Darren no cedió. Aún así, ¿no crees que sería mejor que se sentara? Ryan quiso fruncir el ceño, pero su sonrisa permaneció intacta, reprimiendo su frustración. Otro hombre débil que se preocupa por las criaturas inferiores. Decepcionante. Luego dijo: si eso te hace sentir cómodo, entonces por supuesto. Le hizo un gesto a Amelia para que se sentara a la mesa junto a ellos. Ella obedeció, con las mejillas ligeramente sonrojadas, evitando la mirada de Darren. Darren la observó por un momento antes de que una voz volviera a llamar su atención. Un camarero sirvió vino en sus copas y Ryan se reclinó ligeramente, exhalando contento. «Qué lugar tan bonito, ¿verdad?», reflexionó Ryan. «¿El péndulo?». Darren inclinó la cabeza. «Lo es». «¿Conoces su historia?». Las cejas de Darren se arquearon. Ryan apoyó un codo en la mesa, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el vaso. Durante la Segunda Guerra Mundial, había un búnker subterráneo justo debajo de este mismo edificio. Era un centro de inteligencia, donde se decodificaban mensajes y donde se usaba un reloj de péndulo para medir los tiempos del código Morse, interrumpió Darren suavemente. El golpeteo de Ryan se detuvo por un breve segundo. Darren se recostó. El dueño original formaba parte de esa red de inteligencia.
Después de la guerra, conservó el local y lo transformó en un club privado antes de que su nieto lo convirtiera en el péndulo que vemos hoy. Darren no podía dejar que Ryan tomara el control de la conversación haciendo cosas como exhibir sus conocimientos. Era una táctica que dominaba a la perfección en negocios y negociaciones. Así que elaboró rápidamente un protocolo de análisis para el restaurante y obtuvo la información de su historial. Ryan levantó una ceja, con una mirada emocionada y complácida en su rostro. Ah. Así que sí conoces la historia. Darren se mostró indiferente. Sí. Pero por fascinante que sea, me interesa más saber por qué la principal gestora de patrimonios del Estado me ha llamado. ¿Puedo saber por qué? Los ojos de Ryan sostuvieron los suyos por un momento antes de sonreír. Tomó su copa de vino y comenzó a girar el líquido perezosamente. Sí, puedes, dijo. Pero primero, prueba el vino. Detuvo el vaso sobre sus labios y añadió. Es el Chiteau Margaux, 2009. Capítulo 88. Honestamente, a Ryan Anders nunca le importó Bitcoin. No en la forma en que lo expresaron los evangelistas de la tecnología, con sus sermones medio locos sobre la descentralización y la caída de la moneda fiduciaria. No de la misma manera que los jugadores degenerados invirtieron en ello los ahorros de toda su vida, rezando por un milagro. Ni siquiera por el interés común, quizás para comprobarlo y decidir por sí mismo. Para él, Ryan Anders, todo aquello no era una revolución. Era un síntoma. Un síntoma de desesperación. De necios que creen que pueden ser más astutos que el sistema en lugar de aprender a controlarlo. La creación de Bitcoin y la idea de las criptomonedas surgió simplemente por pereza. Quienes se involucraron en ellas temían las inversiones de capital, la inversión en infraestructura, bienes y materias primas físicas. ¿Qué es? Preguntó Ryan. Solo números en una pantalla. No se puede tocar, no se puede ver. La verdadera riqueza es algo que se puede tener en la mano, como la tierra o el oro. Es una apuesta, no una inversión. Un día sube, otro baja. ¿Cómo se puede construir algo duradero sobre un terreno tan inestable? Las inversiones reales son estables y generan un crecimiento constante, como una propiedad bien gestionada. Aquí, estaba resaltando las oscilaciones de precios y contrastándolas con la estabilidad percibida de los activos físicos. Darren estuvo intrínsecamente de acuerdo en que esta crítica a Bitcoin era cierta, pero no tenía que preocuparse por eso porque las oscilaciones de precios estaban ante él como las respuestas a un examen de matemáticas mortal. Sin embargo, también sabía lo que estaba pasando. Ryan Anders criticaba abiertamente Bitcoin, por lo que Darren, de quien sospecha que es Patito Fugly, se ponía instintivamente a la defensiva. Esto probaría aún más que probablemente él era el hombre que estaban buscando. Darren estuvo de acuerdo. Ryan Anders era un hombre astuto, un hombre que sabía comprender, evaluar e incluso manipular las emociones y acciones de la gente. Pero esta no era una trampa en la que Darren fuera a caer fácilmente. No con el sistema inversionista a su lado, dándole cada emoción oculta que Ryan expresó hacia Darren. Esta persona está siendo calculadora contigo, esta persona está observando cada uno de tus movimientos. A Darren le pareció un poco divertido. Ryan Anders intentaba descifrar las emociones y acciones de Darren, mientras que el sistema simplemente le enviaba las suyas. Realmente gracioso. Cuando Ryan terminó diciendo, la verdadera riqueza consiste en construir algo físico, ¿no crees? Crear empleos, contribuir a la economía real. Estos proyectos digitales no producen nada sustancial. Darren se acercó, con el rostro indiferente como un libro cerrado. La verdad es que no sé qué quiere que le diga, señor Anders. Para serle sincero, no he reflexionado mucho sobre las criptomonedas últimamente. Antes me intrigaba mucho la idea. Pero he visto demasiados colapsos en el primer año de su lanzamiento como para considerarlo algo más que desconfiado. Ryan sonrió y tomó otro sorbo de vino. Estoy de acuerdo. Darren frunció los labios y se recostó. El silencio reinó un rato. Tengo curiosidad, empezó Darren. ¿Me llamaron para hablar sobre criptomonedas? ¿Su empresa quiere considerarlo? Estoy confundido porque parece que se oponen. Ryan no respondió. Asintió sutilmente que el chico era bueno, controlando sus palabras y emociones. Sin embargo, siguió intentando controlarse, dejando que la sala absorbiera sus palabras. No me interesan las criptomonedas. En Momo no especulamos, trabajamos con la realidad. Activos, materias primas, valor tangible.
Pero lo que sí me importa es por qué un fantasma, una figura tan esquiva que ni los mejores de la industria pueden identificarlo, ha decidido invertir tanto de su fortuna en ellas. Ryan juntó los dedos, con la mirada fija. Patito asqueroso. Un nombre cómico, seamos sinceros. Pero supongo que hay algo de enigma en su comicidad. Dígame, señor STL, ¿por qué Patito asqueroso está tan interesado en las criptomonedas? Darren ni se inmutó. Apenas parpadeó. Giró lentamente la cabeza hacia Amelia, quien inmediatamente apartó la mirada, y luego hacia Ryan. ¿Patito Fugly? O sea, he oído ese nombre. Compraron más de $1 millón en Bitcoin a principios de mes. Recibí una notificación. Entrecerró los ojos. ¿Por qué iba a saberlo? No perdamos tiempo, dijo Ryan con una sonrisa de enamoramiento. Sé que eres Patito feo. Un parpadeo lento. Darren ladeó la cabeza, pensativo. Eso que dijo fue una barbaridad, señor Anders. ¿Debería sentirme halagado o insultado? Ryan ignoró la fingida diversión. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Un chico como tú. Millonario en tan solo un mes. De trabajar como becario a conducir un coche con solo 76 copias en el mundo. Esto no es ficción, señor STL. Darren entrecerró los ojos. No creo que Bitcoin pueda hacerme ganar suficiente dinero para comprar un auto. Eso era verdad. Anders insistió. Eres un genio, ¿verdad? Te escondes. Lo noto. Incluso ahora mismo te escondes. Este no es tu verdadero yo. Este no es Darren STL, el becario, el millonario, el inversor misterioso. Es un personaje que te has inventado para esta misma reunión, ¿verdad? O sea, tienes razón en lo primero. No soy ninguna de las dos cosas. Soy Darren STL, el dueño de una startup que pensé que sería el tema de esta conversación. Resulta que me equivoqué. Darren se encogió de hombros. Anders rió entre dientes. Es muy bueno, pero es hora de que sepa cómo lo sabemos nosotros. A ver cómo se las arregla para salir de esta. Fugly Duckling ha realizado 2 compras importantes de Bitcoin, una de las cuales hemos podido rastrear hasta una zona residencial. Malegreen Street, dijo Anders con una sonrisa de sorpresa. Dígame, señor STL, ¿vive usted en Malegreen Street? Hubo un silencio breve. Ambos hombres se miraban fijamente. Ryan insistió. Contraté a un hacker talentoso, así que no creo que puedas negarlo. También descubrí algo sobre ti, querido lector. Tú, Darren, su voz bajó un poco, un gesto calculado, era un entusiasta de las criptomonedas en la universidad. He hablado con muchos de tus colegas de entonces y todos parecen confirmarlo. Darren exhaló por la nariz. Antes que nada. Un hacker. ¿En serio? ¿Confías en la palabra de un hacker? La sonrisa de Ryan no se desvaneció. Confío en las pruebas. Capítulo 89. Una pausa tranquila. Darren se recostó, cruzando las piernas. Entonces tu prueba es que me entusiasmaban las criptomonedas en la universidad. Lo cual, por cierto, ya mencioné al principio de esta conversación. Siendo sincero, esto es bastante incómodo, señor Anders. No soy ningún inversor misterioso. Cuando tomo decisiones, me gustaría que la gente lo supiera. Genera impulso. El impulso ayuda a los negocios. Los dedos de Ryan tamborileaban suavemente sobre la mesa. No se lo creía. Pero el rastro de papel no solo lleva a la calle Malegreen. Lleva directo a tu casa. Justo en tu tejado. Justo, donde vives. Ryan ladeó la cabeza, sin dejar de sonreír. ¿Y ahora qué? ¿Vas a decir que no vives ahí? Los labios de Darren se curvaron, lentos y conscientes. Omar, sí que no. La cara de Ryan se volvió confusa. ¿Qué? Darren dejó que las palabras fluyeran como si las saboreara. Luego, sin esfuerzo, inclinó la cabeza hacia Amelia. Quizás tu asistente podría ser amable y confirmarme algo. Amelia no se movió, pero su mirada se agudizó. Darren juntó las manos. Ya no vivo en Malegreen. Desde el mes pasado. Así que sé que lo que acabas de decir es una mentira descarada o un desafortunado malentendido. Ryan frunció el ceño. ¿Qué está pasando ahora? Darren siguió actuando con ignorancia y honestidad. Ahora vivo en Green Valley. ¿Green Valley? ¿La calle exclusiva? Sí. Sacó su teléfono con soltura, desplazándose un momento antes de seleccionar una imagen de su galería y colocar el teléfono boca arriba sobre la mesa. Aquí. El registro de la propiedad.
La casa en Green Valley, comprada recientemente. Comprada a nombre de mi madre. La mirada de Ryan se posó en Amelia. Ella había sacado una laptop y ya estaba escribiendo. Esperaron a que terminara sin dejar de mirarla fijamente. Darren mantuvo su expresión flemática de honestidad, mientras que a Ryan le costaba cada vez más disimular su frustración con una sonrisa serena. Entonces, la voz de Amelia, serena y profesional, rompió el silencio. Señor, es cierto. La propiedad llevaba casi un año en venta y se vendió el mes pasado a nombre de Pamela Steele. La mandíbula de Ryan se tensó levemente. Pamela Steele es la misma mujer que Gareth dice que es la madre del niño. La que ahora está siendo atendida en el hospital de Holloway. ¿Acaso este chico trabaja intencionadamente con empresas enemigas? ¿Estoy interesado en él por las razones equivocadas? Darren extendiendo las manos. Como dije, es mi madre. Lo que significa, hizo un gesto perezoso. Ni siquiera he pisado Malegreen en semanas. Y aún así, tu hacker rastreó esta supuesta compra de Bitcoin directamente a Malegreen. Peor aún, su voz adquirió un tono de fingida decepción, incluso afirmaste que conducía directamente a mi casa. Ryan no dijo nada. Darren rió entre dientes, negando con la cabeza. Y yo que pensaba que Momo se enorgullecía de su diligencia de vida. Qué vergüenza debe ser esto para usted, señor Anders. Los dedos de Ryan se curvaron contra la mesa. Darren no solo lo negaba, sino que se burlaba de él. Y lo peor, estaba funcionando. Ryan miró de reojo a Amelia. Ella no lo miraba, pero su rigidez lo decía todo. Miró a Darren con enojo. Este bribón audaz. ¿De verdad no es patito feo? Darren exhaló, inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa. Su voz se suavizó, casi con compasión. De hecho, hoy fue la primera vez que pisé Malegreen en un mes. Necesitaba recuperar unos archivos viejos. Y, por pura casualidad, me encontré con Amelia. Qué oportuno por su parte. Ryan sintió un nudo en el estómago. ¿Era pura coincidencia? Que Rico Evans dijera el nombre exacto de la persona que Gareth Smithers había mencionado. Había decidido ignorar a Gareth y tratar a Darren como un aliado. Al menos, hasta que lo agotara por completo. Quienquiera que fuese Fugly Duckling, Ryan creía que era tan extremadamente rico que gastaría millones en una inversión no probada y peligrosa. Él creía que dado que la persona tenía un nombre nuevo, era una oportunidad para manipularla y llevarla a donde él quisiera, enriqueciéndose con inversiones turbias que él señalaba. ¿Pero qué era esto ahora? Este chico parecía más interesado en desafiarlo a él y a sus empresas aliadas que en cualquier cosa relacionada con las criptomonedas. ¿Sacar a su madre de los hospitales Morrison y irse con un rival? ¿Cambiar el contrato de una empresa aliada y desencadenar una revolución por ello? Ryan había ignorado todo esto porque deseaba desesperadamente que este chico fuera el inversionista misterioso. Pero solo era una molestia. De repente, las matemáticas dejaron de ser matemáticas. Ya nada se alineaba. No era solo la casa. Todo el comportamiento de Darren estaba mal. No había culpa, ni vacilación, ni pánico. No se apresuraba a borrar sus huellas. Estaba cómodo, completamente a gusto, como quien ve una película sin saberlo. ¿Era realmente tan buen actor? Ryan podía sentir que se le escapaba la máscara. Calma. Mantén la calma. Finge. Inhaló profundamente, controlando su expresión. Entonces, claramente, fue un malentendido. Darren arqueó una ceja. Claramente. Ryan odiaba esto. Darren tenía algo más que decir. De hecho, pensé que esta reunión era sobre otra cosa. Verás, estoy lanzando una startup. Pensé que te podría interesar gestionar mi patrimonio. Ryan lo miró fijamente. Luego dejó escapar un suspiro lento y deliberado. Esta pequeña mierda se aclaró la garganta y se alisó la corbata. Señor Steele. Monwealth Management no se dedica a startups. Darren miró de reojo a Amelia, como queriendo decirte lo dije. Con los dientes apretados, Ryan se obligó a aceptar la vergonzosa derrota, exhalando por la nariz una vez más. Se giró hacia Amelia. Hemos terminado. Ella asintió y se levantó suavemente. Ryan ya estaba de pie, ajustándose el traje mientras comenzaba a irse. Darren lo detuvo de nuevo. Pero espera. Ryan se detuvo. Justo al lado de Darren. Darren levantó la vista hacia él y, de repente, su inocencia desapareció.
Solo era el rostro de un cabrón intrigante y dudoso. Pensé que también ibas a intentar pagarme un acuerdo. Ryan se quedó congelado. Poco a poco, se dio la vuelta. La sonrisa de Darren todavía estaba allí, pero sus ojos estaban inyectados de sangre y frío. Cuando dije que volvía me alegré en a buscar unos archivos, ¿no te preguntaste qué había en esos archivos? Un silencio afilado como una espada. La cantante terminó su canción con una hermosa nota alta y todos aplaudieron por la maravillosa actuación. Capítulo 90. La sede de la revista Verité no era un rascacielos imponente como los grandes conglomerados de medios como Vogue y Fashion Weekly que dominaban la industria. Sophie no tenía el dinero suficiente para emprender un negocio tan grande. Sus padres tampoco veían con buenos ojos que dirigiera una revista. Pero ella siguió adelante con sus sueños y construyó su revista en un edificio modesto y elegante, no más grande que un supermercado o un restaurante de buen tamaño, ubicado entre filas más tranquilas de otros establecimientos comerciales. El exterior revestido de vidrio reflejaba los tonos apagados del cielo nublado, y el cartel sobre la entrada brillaba con una fuente nítida y minimalista, anunciando la palabra Verité. Brooklyn Baker entró en el pequeño estacionamiento y apagó el motor con un movimiento de muñeca. Por un momento, se sentó en ella, hojeando una pila de papeles que había dejado en el asiento del copiloto. Incómoda, tomó los archivos y los colocados en su regazo, leyéndolos rápidamente uno tras otro. Su concentración era aguda, sus instintos periodísticos estaban en marcha. No había tenido mucho tiempo la noche anterior para revisar estos papeles cuando los recibieron, y la reunión ya estaba fijada para hoy. Así que intentaba investigar todo lo posible antes de firmar un acuerdo. Cada página que escaneaba contenía piezas de un rompecabezas mucho mayor, uno que había estado juntando para golpear duramente a Gareth Smithers y mandar un obeso que se jodan a Business Severidad y a Catherine Langley. Agotada, Brooklyn exhaló, sintiendo la falta de sueño bajo sus ojos. Terminó el café que tenía consigo, juntó los archivos en una pila ordenada y abrió la puerta del auto. El aire fresco le mordisqueó la piel cuando salió, metiendo los papeles bajo el brazo mientras ajustaba la correa de su bolso. Echó un vistazo rápido al lugar. Verité. No está mal, pensó con los labios fruncidos. Luego, rápidamente se dirigió hacia la entrada, los tacones de sus zapatos resonando contra el pavimento mientras su mente repasaba formas en las que presentaría su discurso. Una mujer, vestida con un atuendo profesional pero sencillo, esperaba justo al otro lado de las puertas de cristal. Señora Baker. Brooklyn se acercó brevemente. Soy yo. Bienvenida, señorita. Por aquí. La señorita Klein está encantada de verla. La llevaron al interior y, de inmediato, sus ojos azules recorrieron las oficinas de Verité con una evaluación silenciosa. El interior era moderno y, además, bastante práctico. Las salas de reuniones tenían paredes de cristal y las estaciones de trabajo estaban ordenadas, sin el desorden caótico de las grandes salas de redacción. Aunque Business Severidad contaba con más financiación e ingresos para una oficina más grande, en comparación con ellos, no estaba tan mal. El zumbido de las imprentas y el murmullo distante de los periodistas intercambiando notas se sentían en el aire. No había espacio desperdiciado ni adornos innecesarios. Nada mal. Al otro extremo de la sala, una puerta con el nombre de Sophie Klein, directora ejecutiva y redactora jefe, estaba ligeramente entreabierta. El acompañante de Brooklyn tocó suavemente antes de abrir. Señora Klein, Brooklyn Baker está aquí. Dentro, Sophie Klein levantó la vista de su escritorio y, por un breve momento, la sorpresa se dibujó en su rostro. Brooklyn Baker. De hecho estuvo aquí. Desde que hablaron por teléfono, Sophie todavía no podía creer que Darren realmente tuviera su número y la conociera personalmente. No quería cuestionarlo. Pero se sentía extraño estar agradecida con él. De alguna manera, Darren Steel había logrado traer a Verité a uno de los 10 mejores periodistas de negocios de todo el país. Por cierto, ¿cómo diablos Business Severidad la dejó ir? Sophie disimuló rápidamente su sorpresa, levantándose de su asiento con la serenidad de una editora experimentada. Extendió la mano. Brooklyn Baker. Bienvenida a Verité. Brooklyn le estrechó la mano con firmeza. Gracias por recibirme. Sophie señaló la silla frente a su escritorio. Por favor, tome asiento. Brooklyn se sentó y dejó sus archivos con formalidad.
Después de tantas cosas así, ya no era de las que se andaban con rodeos. Pero tampoco se mostró fría. Seré directa. Necesito 1,5 páginas para mi artículo. Como hablamos por teléfono, es una revelación sobre Gareth Smithers. Lo necesito rápido. No sé cuánto tardarán en venir a por mí. ¿Vienes a buscarte? Sophie arqueó una ceja y se echó ligeramente hacia atrás. Es peligroso, señorita Baker. Y 1,5 páginas. Menuda petición. Te lo prometo. No tienes de qué preocuparte. Tengo todo lo que necesitas. A Verite nunca se le acusará de no haber hecho la debida diligencia. Tengo fuentes, pruebas, documentos. Brooklyn tamborileó con el dedo sobre el archivo. Es hermético. Sophie juntó las manos, observándola. Déjame ver. Brooklyn deslizó un documento cuidadosamente preparado sobre el escritorio. Sophie lo tomó y hojeó las páginas. Cuanto más leía, más se le apretaban las cejas. Había visto algunos escándalos, pero vaya, este era uno enorme. Aunque debería haberlo considerado personal, ya que se trataba del padre de Lily, Sophie no podía permitirse verlo de otra manera que no fuera como un negocio. A Darren no le importaba. Y solía tener sexo con ella. Brooklyn observó cómo los ojos de Sophie recorrían la evidencia condenatoria, sintiéndose confiada en sus cosas. Al terminar, Sophie exhaló bruscamente y dejó el documento. Esto es y explosivo. Exactamente. Brooklyn la miró a los ojos. Creo que ambas coincidimos en que esto impulsará a Verite al siguiente nivel. Tiene razón, pensó Sophie. Es tan escandaloso y profundo que sé con certeza que haría que mi revista se enfureciera. Pero también sé que podría provocar la ira de los principales empresarios de mi empresa. Sophie reflexiona sobre el tema. Sin embargo, he estado buscando una noticia importante como esta para promocionar mi revista. Ahora que ha llegado, sería una gran imprudencia descartarla. Un instante de silencio. Luego, asintió. Recibirás 2 páginas. Brooklyn no sonrió, pero había un destello de satisfacción en sus ojos. Sophie sacó un contrato de su cajón, completando ya los detalles necesarios. Levantó la mirada para entregarle el contrato a Brooklyn para que lo firmara. Pero la mujer parecía absorta en otra cosa. Mientras Brooklyn recogía sus documentos, se topó con un archivo que no había procesado del todo. Sus dedos se cernieron sobre él mientras hojeaba su contenido, y ahora, su expresión estaba llena de temor. Sophie, al notar el cambio de actitud, frunció el ceño. ¿Todo bien? Brooklyn no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la página, absorbiendo el peso de lo que veía. Sí, es solo que, creí entender el alcance de esta historia, murmuró, con la voz más baja, teñida de horror. Pero es mucho más grande de lo que pensaba. Los títulos de la página lo dejaban claro. ¿El imperio de las armas Teschmacher ha caído realmente? ¿Lo hicieron? Alfred Teschmacher se esconde. Lazos con pandillas, sectas y terroristas. Miles de millones en ganancias provenientes de acuerdos con organizaciones terroristas. Su mirada recorrió las pruebas. Documentos, transferencias bancarias, informes confidenciales. Logotipos de diversos grupos. Cárteles, facciones extremistas, milicias rebeldes, estampados en armas confiscadas. ¿Qué demonios? Esta fue una prueba innegable y contundente del caso de hace muchos años. Era cierto. Alfred Teschmacher llevaba años suministrando armas a enemigos nacionales. Y enterrada entre las páginas, otra revelación. Alfred había huido. Archibald Mooney lo protegía. Gareth Smithers había recibido órdenes de acoger a la hija de Alfred y mantenerla a salvo. La mirada de Brooklyn se posó en una fotografía recortada en la parte inferior de la página. Rachel Teschmacher. Ese era su nombre. Y esa cara en la foto. Se le revolvió el estómago. Ella reconoció esa cara. Era la misma mujer que había visto entrar en la casa de Darren. Brooklyn tragó saliva y apretó con más fuerza el documento. ¿En qué carajo te has metido, Darren STL? Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.